¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Drytron. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Hicieron su aparición en Genesis Impact, constructor de decks entregado a finales de 2020, arquetipo de monstruos de atributo de luz de tipo máquina orientados a la invocación de ritual. Su funcionamiento único es que para realizar las invocaciones de ritual no están contando los niveles como estamos acostumbrados, sino que utilizarán el ataque de monstruos de tipo máquina para poder estar cubriendo esto, dando muchísimas flexibilidades sobre qué es lo que podemos invocar por ritual. Este tema también tiene relación con el arquetipo de Ursartic. El estilo de juego del deck es de combo y de agro. La posibilidad de poder acceder a sus monstruos jefes tan rápido o una vez que realizó todas sus jugadas le dan la flexibilidad de poder estar yendo primero o segundo. Si está yendo primero puede estar dejando campos muy impresionantes, incluso con negadores naturales que pueden facilitar o entorpecer mucho el juego del oponente, y si está yendo segundo puede utilizar efectos increíbles y sus estadísticas naturales para poderle pasar encima al rival. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Vamos primero a revisar las características y efectos compartidos de todos los monstruos Drytron que no son de ritual y que, a falta de una mejor forma de llamarlos, son de la primera generación. Estos fueron los que hicieron su debut en el constructor de decks y que manejan mucho del funcionamiento. No obstante, el soporte posterior tiene mayores flexibilidades y por eso la división. Estas características son que son monstruos de atributo de luz de nivel 1 de tipo máquina, monstruos de efecto con 2000 puntos de ataque y 0 de defensa. No pueden ser invocados de forma normal o colocados, deben ser invocados de forma especial por el efecto de una carta Drytron. Esto es algo muy importante, ya que si bien hay muchas cartas que pueden generar extensiones o tener sinergia para buscar o utilizar muchas de las cartas, la restricción efectos Drytron hará que solo las cartas temáticas puedan poner las otras en circulación. Podemos tributar otro monstruo Drytron u otro monstruo de ritual desde nuestra mano o campo. Este es el costo. Debido a cómo funcionan los tributos, implica que usaríamos cartas en nuestro control o en la mano, y si bien el costo en cada caso de que sea negado o interrumpido no lo podremos negar, esto hará que ciertas cartas específicas se puedan acomodar o usar de mejor forma. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano o cementerio en modo de defensa. Luego, cada uno de estos tendrá un efecto diferente. Invocarlos en defensa es un equilibrio considerando su cantidad de ataque. Esta característica es mucho más para poder hacer invocaciones de ritual que para atacar, aunque en definitiva estas estadísticas pueden ser usadas de gran forma. También el poder invocarlos desde mano cementerio da para poder añadirlas a la mano, tirarlas al cementerio y o que para nuestro primer turno o para turnos posteriores podamos usar dichos efectos no importa qué, dándole un juego largo o una recuperación asombrosa. Luego tenemos la restricción importante, que es que no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos que no puedan ser invocados de forma normal especial el turno que activamos este efecto. Esta restricción es un tanto extraña por cómo está escrita, pero deja fuera todos los complementos que se pudieran considerar genéricos o útiles para otros decks, y solo nos deja con monstruos para poder ser invocados de forma normal a través del uso de la invocación normal. Al principio esto se puede sentir como algo problemático, pero cuando se vea cómo acomoda las jugadas, qué es lo que busca y necesita, será un recurso que nos extrañará y que incluso se jugará sobre esto sin ningún problema. Y por último, solo podemos usar este efecto de cada nombre de Drytron una vez por turno, haciendo las cartas de solo un uso. Mencionadas todas las características de estos 5 monstruos, veamos qué es lo que hace cada uno en su efecto. Vale la pena también mencionar que los números a considerar son usando versiones puras y orientadas al objetivo principal de Drytron, ya que estos se pueden usar como un pequeño motor y varían muchísimo las cantidades a llevar por lo mismo. Primero tenemos a Alpha Thuban. Su efecto es que podemos añadir un monstruo de ritual desde nuestro deck a la mano. Esta es una de las búsquedas más importantes del deck, ya que busca un monstruo de ritual, no solamente monstruos Drytron, y en los complementos o por simple lógica, este es uno de los objetivos del deck y también gran forma de acomodar y generar recursos. Por ello, es no solamente uno de los nombres más importantes, sino prioritarios para poder utilizar. Por ello se le ve a 3 copias. Beta Rastavan, podemos regresar uno de nuestros monstruos Drytron removidos a nuestro cementerio. Esto es algo que por ahora no hemos visto cómo es que remueve recursos el deck, pero que con el nuevo soporte se hace un efecto mejor. En muchos combos, tanto condiciones y costos provocarían que las cartas sean removidas, y una forma de poder traerlas de vuelta al cementerio para seguir usándolas es muy bueno. No obstante, jugar alrededor de esta condición no es difícil e incluso una nueva carta de soporte les permite jugar a pesar de esto de mucha mejor forma y fácilmente. La gran mayoría no la lleva por lo mismo, pero ahora tiene mucho más valor de lo que tenía antes de la entrega del soporte. Delta Altaís, podemos revelar un monstruo de ritual o una magia de ritual en nuestra mano y si lo hacemos robamos una carta. Efecto directo para generar ventaja, ya que el deck se orienta a estos objetivos y con otros efectos que veremos tanto de búsqueda y acomodo de recursos, esto puede ser desde un robo para obtener más cartas y jugar, hasta el último efecto a ser usado para obtener un robo de mayor calidad.
Como sucede con muchos decks, específicamente con los de ritual, una búsqueda es mucho mejor que un robo, por lo que no es un efecto prioritario, pero que sí le ayuda mucho al deck. Aparece en la gran mayoría de listas, pero sin un buen argumento sólido de por qué debería o no aparecer. Sus variaciones están desde no aparecer hasta estar a 3 copias. Gamma Eltanin podemos invocar de forma especial un monstruo Drytron con 2000 puntos de ataque desde nuestro cementerio, excepto Drytron Gamma Eltanin. Este es el efecto que no es de búsqueda de más impacto en el deck. Invocar un monstruo Drytron con solo 2000 de ataque desde cementerio dejará fuera los rituales. No obstante, no dice nada de su posición, por lo que esto podría poner un cuerpo muy útil para la fase de batalla. Lo otro, y que quedará más claro cuando veamos las demás cartas, es que necesitamos múltiples cuerpos para cualquier jugada, sea para atacar, jugadas de extra deck, para ritual y mucho más. El único problema de este es que no puede funcionar si no hay nada en cementerio, por lo que nunca será la primera jugada y evidentemente necesitaremos algo ya en cementerio para poder usar, por lo que sus números no son tan altos como lo sería Alpha y el último buscador. Se ha visto entre una y hasta 3 copias. Y el último monstruo es Zeta Aldiva. Podemos añadir una magia de ritual desde nuestro deck a la mano. Este es el complemento de Alpha ya explicado. Es igual de importante respecto a tener los elementos para poder hacer la invocación de ritual. No obstante, dependerá cuántas cartas o qué cartas de este tipo usen para su importancia, ya que muchos jugadores ahorran espacio con los rituales, dándole idealmente solo una búsqueda, haciendo incómodo llevar más copias de este. No obstante, este tiene grandes combinaciones para poder generar solo una búsqueda de ritual, pero que da un nombre y cuerpo para poder jugar más, haciéndolo compañero en crimen ideal de Alpha. Este es el otro que también se ve a números altos. Muchos lo llevan a 3 copias por lo ya dicho y otros prefieren 1 o 2 copias por la lógica mencionada de buscar las magias de ritual. El último monstruo de nivel 1 es el nuevo elemento de The Infinite Forbidden. Este es el Drytron Nu. Tiene las mismas características de atributo tipo nivel ataque y defensa, pero diferentes efectos. Comparte el que no puede ser invocado de forma normal o colocado. Una diferencia es que debe ser invocado por efecto de carta, y esta es la primera gran diferencia. Las anteriores cartas explicadas deben caer por un efecto de carta Drytron, pero este solo debe ser por un efecto, así que habrá múltiples formas de ponerlo en circulación, lo que ayuda como un cuerpo adicional, una forma de iniciar o extender, tener más ataque y solo mencionando algunas lógicas. Si hay una carta Drytron en el campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano cementerio, pero la removemos cuando deja el campo. Esto tiene implicaciones tremendas. Lo primero es que solo debemos tener una carta Drytron en campo. Esto puede ser un monstruo, magia o trampa, así que dependiendo del momento de juego, puede que un elemento tan simple como el campo nos permita poner este en circulación. A cambio, se condiciona a removerse cuando abandona el campo, pero veremos cómo su invocación puede acomodar muchas jugadas y permite jugar alrededor de esto. Si esta carta es invocada de forma especial y este es el requerimiento y no importa la forma, así que puede ser incluso con cartas ajenas al arquetipo, podemos añadir un monstruo Drytron desde nuestro deck a la mano, excepto Drytron Nu. Este es un efecto de búsqueda tremendo. Ya vimos que los 5 monstruos originales se extienden, dan ventaja, búsquedas y reciclaje, pero no teníamos un efecto para poder buscar. Incluso este busca a cualquier monstruo Drytron, así que sea uno de los monstruos ya vistos, complementos o hasta los que nos faltan de revisar que son los rituales, podemos obtenerlos con este, dando combos muy variados y útiles para aprovechar la carta, y solo podemos usar cada efecto de Drytron Nu una vez por turno. Lo último es que su uso pone como condición que no podemos invocar por ritual el turno que activamos cualquiera de los efectos de esta carta, excepto monstruos tipo máquina. Esta es una restricción extraña o que puede verse problemática. Ninguna de las cartas Drytron hasta este punto pone una restricción. Esto le valió que para su tiempo pudiera ser usado para ir por monstruos de ritual ajenos al deck que podían condicionar mucho o que eran fáciles de usar precisamente por el funcionamiento del deck. La idea de esto es el ir por sus monstruos naturales o algunos complementos que no son cartas espectaculares de ninguna forma, dejando atrás híbridos populares pero enfocándose en su lugar en maximizar y optimizar su propio juego. Nu es una revolución para la estrategia. La cantidad de opciones, combos, jugadas y todo lo que genere es increíble. Su único pero es el uso de rituales tipo máquina, así que los híbridos pensados para este deck quedan atrás, pero a cambio optimizando y utilizando al máximo todos sus recursos. Es increíble lo que puede hacer para el deck y por ende siempre se le ve a 3 copias. El último monstruo de main deck es uno relacionado al tema de Ursartic. Este es el Ultimate Bright Knight Ursatron Alpha. Sus estadísticas son muy diferentes. Es un monstruo de atributo de agua de tipo máquina de nivel 7 con 2000 puntos de ataque y 700 de defensa, estando mucho más orientado a lo que son los Ursartic. No obstante, veremos que es un buen complemento. Esta carta siempre es tratada como una carta Drytron y Ursartic. Esto le permite tener la sinergia máxima con el arquetipo. No puede ser invocado de forma normal o colocado y debe ser invocado de forma especial por un efecto de carta, compartiendo características con el ya mencionado Nu.
Si controlamos un monstruo Drytron o Ursartic excepto Ultimate Bright Knight Ursatron Alpha, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Luego añadimos una magia o trampa Drytron o Ursartic desde nuestro deck a la mano y solo podemos usar este efecto una vez por turno. La invocación y búsqueda suceden al mismo tiempo, lo que lo hace vulnerable a algo común como Ash Blossom, pero también le permite generar cuerpo y búsqueda en un solo movimiento, lo que muchos jugadores pueden ignorar o dejar pasar. La búsqueda de magia o trampa Drytron previa al soporte era redundante considerando que ya teníamos acceso a Z y esta era la única carta de magia o trampa Drytron que valía la pena llevar, pero ahora, y gracias a No para añadir cualquier cuerpo, si bien sí podemos solamente ir por la magia de ritual, ahora tenemos la posibilidad de buscar complementos para hacer esto más seguro o potente, más cartas de magia y de trampa e incluso más copias del ritual mismo, lo que ayuda mucho a los combos. La parte desafortunada de esta carta es que su nivel no permite que sea usado para más jugadas fuera de material de ritual o desactivar algunos efectos que veremos más adelante de los monstruos de ritual, pero incluso complementos aprovecharán este nivel tan alto para obtener mayor valor. Ursatron Alpha ha encontrado buen uso gracias al soporte. Antes se sentía como un cuerpo adicional que estorbaba más de lo que ayudaba, y todavía hay puntos del juego en que se puede sentir así, pero es una carta mucho más útil gracias al soporte. Dicho esto, todavía hay muchas lógicas y resistencias varias sobre si llevarlo o no. Si no usaran otro complemento de magia o trampa fuera del ritual, no tiene valor, pero si usaran más de estas, entonces es una que tienen que llevar, y siendo así, una o dos copias es lo ideal para obtener su búsqueda. Antes de revisar los monstruos de ritual, vamos a ver la magia de ritual para ponerlas en circulación y lo que le da un funcionamiento tan diferente al deck. Esta es la Meteonis Drytron. Esta carta puede ser usada para invocar por ritual cualquier monstruo de ritual desde nuestra mano cementerio. Esto ya es una flexibilidad que hemos visto en años recientes y que no se siente tan impresionante como al inicio. No obstante, sigue dándole el máximo valor de aprovechar sus recursos, mucho más considerando que podemos tributar monstruos desde la mano para la invocación de los Drytron y luego usar este efecto para invocarlos por ritual desde el cementerio, no importa qué. Debemos además tributar monstruos tipo máquina desde nuestra mano o campo cuyo ataque total iguale o exceda el ataque del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual. Esto es justamente el funcionamiento único del deck. Tributar monstruos máquina no solo involucra a los Drytron, es cualquier monstruo de este tipo, así que ese de extra deck, complementos y más serán cartas que podremos usar para tributar y poner los monstruos en circulación. El ataque también es otra de esas flexibilidades. Monstruos de ataques muy bajos pero niveles muy altos en este deck solamente costarían un monstruo, cuando en otros decks podrían involucrar más recursos, y dependerá mucho de qué cartas esté buscando sobre cómo actuaría esto. Su último efecto es que si esta carta está en nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo Drytron que controlamos como requerimiento. Pierde exactamente 1000 puntos de ataque hasta el final del turno del oponente, y si lo hace, añadimos esta carta de vuelta a nuestra mano, y solo podemos usar este efecto de Meteonis Drytron una vez por turno. Este efecto de reciclaje permitiría hacer 2 veces la invocación de ritual de forma cómoda, lo que viendo el uso de sus rituales y cómo se pensó el arquetipo, tiene sentido para poner los 2 monstruos jefes originales en circulación. No obstante, y de nuevo por los complementos, es una forma interesante de invocar otro monstruo de ritual y luego él o los monstruos jefes. El quitar ataque a un monstruo Drytron es peculiar. Podemos quitarle ataque a un monstruo y esto le quitaría valor dependiendo del monstruo para la invocación de ritual. Le podemos quitar ataque a algo tan grande y tan potente que no haría diferencia, o podemos incluso luego usar este monstruo con menor ataque para algún otro objetivo. Meteonis es la carta más importante del deck, es lo que permite acceder a sus jugadas de ritual y no hay otra carta que lo permita hacer como esta. Sus números varían mucho, la máxima eficiencia incluso con el reciclaje pediría solamente una copia, pero tener al menos 2 daría valor para poder hacer más rituales, verla más, asegurarse de usarla aun si se llega a perder alguna y lógicas adicionales. Hagan sus propias pruebas para poder decidir un número para ustedes. Luego tenemos a sus rituales. Para sus características y efecto compartido es que son monstruos de atributo de luz de nivel 12 de tipo máquina de ritual, y para su efecto compartido es que podemos invocar por ritual esta carta con Meteonis Drytron, la magia de ritual recién explicada. Sobre qué hace cada uno, primero tenemos a Drytron Meteonis Draconix. Es un monstruo con 4000 puntos de ataque y defensa. Nuestro oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de monstruos, lo que es una protección útil, mucho más cuando se tienen 4000 puntos de ataque y defensa. Si el total de niveles de los monstruos usados para su invocación de ritual es de 2 o menos, esta carta puede atacar a todos los monstruos invocados de forma especial que el oponente controla una vez a cada uno. Esto lo convierte en una suerte de Ultimate Conductor Tirano y puede ser tan ignorante como se necesite o pueda, dándole una impresionante arma para la fase de batalla. Su otro efecto es que durante el turno del oponente, como un efecto rápido, podemos remover monstruos desde nuestro cementerio cuyo ataque combinado sea igual a 2000 o 4000. Luego seleccionamos una carta boca arriba que el oponente controla por cada 2000 puntos de ataque en total. Enviamos esa o esas cartas al cementerio y solo podemos usar este efecto de Drytron Meteonis Draconix una vez por turno. Esta es su forma más simple de meterse con el rival. Este también es el primer efecto de remoción que vemos, lo que explica el efecto de beta. La remoción de monstruos desde el cementerio no es necesariamente solo cartas Drytron, pueden ser complementos
elementos que den esta misma cantidad de ataque. No obstante, casi siempre estaremos usando los Drytron para este propósito, pero al menos existe esa posibilidad a futuro, y al resolver, enviar juega contra muchas inmunidades. Tristemente selecciona, por lo que no se meterá con todos los monstruos jefes del oponente, pero sí algunas cartas importantes y hasta magias y trampas. Draconids es interesante, en los puntos correctos como para la batalla o sabiendo qué golpear en el deck del rival, puede ser una carta que entregue juegos, pero en los puntos incorrectos será solamente un cuerpo de 4000 puntos de ataque y defensa. Previo a la entrega del soporte era su monstruo jefe, aunque fuera mucho más activo para el turno del rival que para el nuestro. Por cómo mejora el deck, este siempre aparece, solo que por cuántos recursos involucra y por lo ya dicho, una copia es más que suficiente. Luego tenemos al Meteonis Quadrantids, también es un monstruo de 4000 puntos de ataque y defensa. Nuestro oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas o efectos de magias y trampas. Este es el complemento mencionado con Draconids. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Meteonis Quadrantids una vez por turno. Si el total de niveles de monstruos usados para la invocación de ritual de esta carta fue de 2 o menos, podemos destruir todas las cartas de magia y trampa que el oponente controla. Esto lo hace, para ciertos juegos, la carta principal para poder interactuar con el oponente, poner este lo más rápido en campo y limpiar magias y trampas. Haría entonces que solamente utilicemos a Draconids para atacar y esto fuera más que suficiente para terminar los juegos, lo que es un buen equilibrio y complemento. El otro efecto es que si esta carta invocada por ritual es destruida, podemos invocar de forma especial monstruos Drytron desde nuestro cementerio, excepto Meteonis Quadrantids, cuyo ataque combinado sea exactamente 4000, y con esto podemos ir o por Draconids previamente invocado de forma correcta o dos de nuestros nombres Drytron, que incluso por cómo funcionan, tener algo como nu de venta al campo generaría otra búsqueda o solo cuerpos para proteger puntos de vida o hacer más jugadas. Quadrantids rara vez fue utilizado, los juegos en los cuales tenía uso eran demasiado específicos como para siquiera llevarlo en main deck. No obstante, algunos han optado por comenzar a llevarlo gracias a cómo funciona el nuevo monstruo jefe, pero este no es necesario en absoluto. Si se ve, una copia es más que suficiente. El último es un nuevo monstruo jefe, este es el Drytron Meteonis Alpha Draconids, es un monstruo de 5000 puntos de ataque y defensa. Otros monstruos Drytron que controlamos no pueden ser destruidos por efectos de cartas del oponente. Esta es una protección mucho más amplia, que si bien no cubre este mismo monstruo, sí permite que de ponerlo rápido en campo tengamos una protección superior a nuestras otras cartas temáticas. Su otro efecto es lo que le cambia mucho al deck, que hasta 2 veces por turno, cuando el oponente activa un efecto de monstruo como un efecto rápido, podemos remover monstruos Drytron desde nuestro cementerio cuyo ataque iguale o exceda el ataque original de ese monstruo. Este es el costo de requerimiento. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos ese monstruo. Este es un negador rápido que no es ni una vez por turno ni una vez por cadena, que puede detener lo que sea que active de monstruos el oponente y que está condicionado a su cantidad de ataque, por lo que monstruos pequeños serán muy fáciles de cubrir, mientras que monstruos jefes tomarían muchos más recursos. Pero lo importante de esto es que ahora tiene un negador natural. Esto incluso hace mucho más importante muchos de los elementos que ya mencionamos, como tener una buena cantidad de cartas Drytron en cementerio, el reciclaje de removidas por cómo funciona esta carta, momentos en donde poner el monstruo y más, que por los 5000 puntos de ataque y defensa idealmente usaría un recurso adicional no importa qué, lo que no es algo menor, pero el pago es espectacular por decirlo menos. Lo otro es que si esta carta invocada por ritual en control de su dueño es destruida por una carta del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo de ritual con 4000 puntos de ataque desde nuestra mano o deck. Esto es tratado como una invocación de ritual. La invocación no pone restricción a cartas Drytron, pero es poco lo que puede calificar para usarse con este efecto, aunque a futuro seguramente esta laguna será mucho más rica. No obstante, la idea sería que si se fuera destruido, fuéramos por Quadrantids, y este a su vez, como es considerada una invocación de ritual, que puede ir por el Draconids original o los monstruos Drytron menores. Alpha Draconids es el nuevo rostro del deck y es fácil de ver por qué. 1000 puntos de ataque y defensa adicional no parecen mucho, pero hacen que casi cualquier monstruo sea presa fácil. Incluso si a este monstruo le quitáramos los 1000 puntos de ataque por el efecto de ritual, quedaría en los imponentes 4000 que vimos para los otros monstruos de ritual, y en caso de emergencia se puede poner en campo lo más rápido posible para poder tener un negador y comenzar a jugar. Incluso este no tiene un efecto una vez por turno, así que si tuviéramos una segunda copia o más formas de ponerlo otra vez en campo, tendríamos más y más negaciones, lo que ya le da mucha más potencia al deck. Es increíble cuántos juegos se resuelven por la aparición de esta carta. Todavía hay lagunas como el uso de magias y trampas, costos altos, pero todavía veremos otros elementos que ayudarían a usarlo de la forma más potente y natural posible. Se ve de forma regular una copia, no se necesita mucho más la mayoría de ocasiones para resolver los juegos. Para el extra deck solamente tenemos un monstruo, este es el Drytron Mew Beta Fafnir, es un monstruo de rango 1 con 2000 puntos de ataque y 0 de defensa. Se hace con 2 o más monstruos de nivel 1, esto tendrá mucho más sentido cuando veamos su efecto, pero permite o hacerse con 2 monstruos de nivel 1 o llevar muchos más materiales para tener su máximo valor.
Cuando invocamos por ritual podemos desacoplar uno o varios materiales desde esta carta como monstruos requeridos para la invocación de ritual. Esto técnicamente no hace mucha diferencia entre el usarlos como monstruos en campo o desde esta carta, pero si por un tributo que de cualquier forma vamos a hacer podemos generar un cuerpo y efecto adicional, sumado a que este mismo monstruo puede contar como más ataque, que un monstruo al que le quitamos 1000 puntos de ataque por el ritual puede ponerse bajo este y tener de nuevo los 2000, provoca que esta carta invocada con dos materiales pueda ser suficiente para invocar incluso al Alpha Draconix, reduciendo de forma considerable los requerimientos y dando muchas más flexibilidades que se ven en el juego. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Drytron Mew Beta Fafnir una vez por turno. Si esta carta es invocada por Exi, podemos enviar una carta Drytron desde nuestro deck al cementerio. Este efecto tipo Armageddon Knight es impresionante para el deck. Si por alguna razón no pudimos buscar o acomodar algún recurso con Alpha, Z, Nu o Ursartron Alpha, y por cómo funcionan casi todas nuestras cartas, todavía podemos enviarla al cementerio para recuperarla o usarla desde allí, por lo que no importa que tendremos valor. El último efecto era casi imposible de usar hasta la aparición del soporte, y esto es que cuando nuestro oponente activa una carta de magia o trampa mientras controlamos un monstruo de tipo máquina de ritual, como un efecto rápido, podemos desacoplar un material desde esta carta, negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Esto suma la flexibilidad de poder invocarlo con dos o más materiales. Podemos quitarle algunos para la invocación de ritual de cualquiera de nuestros monstruos principales y todavía podríamos tener materiales para poder negar algo del oponente. Y era lo que habíamos dicho con Alpha Draconix. Teníamos una forma de meternos contra efectos de monstruos, pero no contra magias y trampas, y esto lo complementa. Mew Beta Fafnir hace demasiado por el deck, es increíble cuánto mejora y ayuda para que el deck pueda funcionar, aunque por lo mismo se puede volver un punto de ahogo, mucho más porque quitar materiales como tributos es un efecto, y esto puede anular o incrementar los costos de forma considerable, pero lo que mejora gracias a Alpha Draconix es algo que hay que probar. Por eficiencia se ha llevado 2 copias, pero se hace tan necesario que no es difícil y justificar llevar las 3 copias en el extra deck. Para las magias ya habíamos revisado su ritual, para las restantes primero tenemos 2 magias normales. La primera es Drytron Eclipse. Seleccionamos un monstruo Drytron en nuestro cementerio, lo añadimos a nuestra mano. Efecto de reciclaje simple pero útil, mucho más cuando necesitamos tributar algo para empezar a jugar y las cartas en cementerio no cuentan para esto. Su otro efecto es que durante nuestra main phase, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, luego seleccionar un monstruo Drytron que controlamos, gana 2000 puntos de ataque hasta el final del turno del oponente, y solo podemos usar cada efecto de Eclipse una vez por turno. Este aumento de ataque sirve para muchos propósitos, poder hacer más fácil la invocación de ritual, darle mucho más ataque a algo que ya daría a los juegos como Draconix, hacer uno de nuestros monstruos más pequeños una amenaza para resolver un problema más rápido y mucho más. Gracias a cómo funciona Ursatron Alpha o el mismo Mew Beta Fafnir, es mucho más fácil de usar, pero nunca fue una pieza necesaria para resolver ningún problema, por ello la gran mayoría no la lleva. La otra es la Drytron Nova. Invocamos de forma especial un monstruo Drytron desde nuestro deck, pero lo destruimos durante la fase final. Solo podemos activar un Drytron Nova por turno y no podemos invocar de forma especial monstruos que no puedan ser invocados de forma normal o colocados el turno que activamos esta carta. Esta es la restricción que ya nos ponen los monstruos de main deck de primera generación, así que no hace diferencia usar este efecto. El traer un monstruo Drytron desde el deck al campo al inicio funcionaba como un cuerpo adicional, algo para tributar y luego usar su efecto desde cementerio, y si bien sigue teniendo este valor, ahora con cartas como Nu, ahora es capaz de generar combos de una sola carta o extender las jugadas. Es sin duda alguna la magia que más queremos ver junto con Meteonis Drytron, con la diferencia de que esta última se recicla y esta solamente se puede utilizar una vez por turno. Da tanta ventaja y podemos buscar complementos mejores con el soporte que se procura llevar a 3 copias para aprovecharla al máximo. Luego tenemos Drytron Fafnir, este es su campo. Cuando esta carta es activada podemos añadir una magia o trampa Drytron desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Drytron Fafnir. Este efecto con Ursatron Alpha se puede sentir redundante, pero antes del soporte esta era la única carta para poder buscar otras magias y trampas del arquetipo. La activación y efectos activados de cartas de magia de ritual no pueden ser negados. Este efecto ya lo habíamos visto en otras cartas como Magical Meltdown para fusiones. La protección a la invocación de ritual en muchos respectos es innecesaria, ya que es difícil meterse contra magias normales. No obstante, esto permite que las jugadas principales sean mucho más seguras, lo que le ayuda mucho. Por último, una vez por turno, si un monstruo es invocado de forma normal o especial boca arriba mientras controlamos un monstruo Drytron, excepto durante el Damage Step, podemos reducir los niveles de ese monstruo en 1 por cada 1000 puntos de su ataque actual, mínimo 1 por el resto de este turno. Esto es más un efecto ofensivo situacional. La posibilidad de quitar niveles afectaría a decks que necesitan algunos específicos para esto, por ello decks de Synchro y Exi son los más afectados por este. Lo otro
raro y que es difícil de coordinar pero que vale la pena considerar es que puede generar cadenas con algunos otros monstruos que activan en invocación como Mew Beta Fafnir, así que incluso cuando no sería un efecto ideal a usar en nuestras propias cartas, el no permitir que el rival responda de forma directa a nuestro efecto es muy valioso, y solo podemos activar un Drytron Fafnir por turno. Fafnir es peculiar, en sí esta carta solo hacía más vulnerable al deck a caer en el juego de Dronalog Bird, y en muchos respectos sigue siendo el caso, pero gracias a cómo funciona la búsqueda de un bucle de cartas como Nu, Ursatron Alpha, Fafnir, Nova y de nuevo Nu, acaba resultando en tener de forma adicional una carta o búsqueda, lo que previo al soporte era solamente buscar más copias del ritual o tener cartas de relleno, pero ahora por combos naturales da protección al ritual y hasta flexibilidad en qué se puede buscar. Y esta, igual que Ursatron, varía mucho dependiendo su plan de juego. Si se orientan al uso del deck con complementos anteriores, no es una carta necesaria, pero si lo jugarán más orientado a sus cartas naturales, entonces es una buena pieza a llevar. Por ello no hay un número a recomendar y mucho dependerá de cómo lo estén construyendo. La última es Drytron Asterism. Esta es una quick play. Durante la main phase seleccionamos un monstruo Drytron o un monstruo de ritual que controlamos y un monstruo boca arriba que el oponente controla. Nuestro monstruo pierde exactamente 1000 puntos de ataque hasta el final del turno del oponente, y si lo hace, destruimos ese monstruo del rival. Solo podemos activar una Drytron Asterism por turno. Magia para poder meternos con un monstruo del rival a costa de 1000 puntos de ataque, que tiene las mismas repercusiones que lo dicho con su magia de ritual. Al igual que Eclipse, nunca tuvo uso, pero ahora puede servir mucho más. Para las trampas, primero tenemos a Meteorora Drytron. Es la carta nueva, es una trampa continua. Si una o varias cartas Drytron son removidas, podemos tributar un monstruo Drytron. Luego seleccionamos hasta 2 de nuestras cartas Drytron, todo esto como costo y requerimiento. Las añadimos de vuelta a nuestra mano. De esto, lo que se remueve y lo que se recupera no necesariamente deben ser monstruos Drytron, pueden ser incluso cartas de magia y trampa como tal, así que le da la flexibilidad hasta para optimizar el uso de recursos, como perder la magia de ritual por acción del oponente y todavía recuperarla con esta. El tributo del monstruo Drytron no sería un problema cuando se saben acomodar los campos para dejar algo para usar, o tributando algunas cartas en campo que ya dieron su mejor uso, como Alpha Draconix o el mismo Mew Beta Fafnir. Su otro efecto es que podemos revelar una Meteonis Drytron desde nuestra mano como requerimiento. Invocamos por ritual un monstruo de ritual tipo máquina desde nuestra mano cementerio al tributar monstruos tipo máquina desde nuestra mano o campo cuyo ataque total iguale o exceda el ataque del monstruo de ritual, y solo podemos usar cada efecto del Meteorora Drytron una vez por turno. Este segundo efecto es la forma de poder realizar la invocación de ritual en el turno del rival, lo que si por alguna razón no pudimos realizarla en nuestro turno, queremos poner otro monstruo jefe y más, es una gran forma de hacer, pero idealmente este efecto debe conectarse con su primer efecto y el uso de su nuevo monstruo jefe. La idea sería que utilizando la segunda negación del monstruo jefe, tributemos al Alpha Draconix para poder recuperar 2 cartas de vuelta a la mano, y luego con el segundo efecto de la trampa poder poner este de vuelta al campo invocándolo de forma correcta. Esto pondría otras 2 negaciones, que si bien están condicionadas por recursos, la posibilidad de poder hacer algo así es increíble. Aun si no logran hacer la combinación, es un gran elemento a tener, siendo tan fácil de usar pero con la problemática de hacer una trampa y acomodar el campo. Si se lleva una copia es más que suficiente. Por último tenemos la Drytron Meteor Shower, es una counter. Cuando el oponente invoca de forma normal especial uno o varios monstruos mientras controlamos un monstruo de ritual cualquiera, negamos la invocación, y si lo hacemos, revolvemos ese monstruo de vuelta al deck, y solo podemos activar una Drytron Meteor Shower por turno. Buena forma de interactuar con el oponente para poder neutralizar el recurso por completo. A diferencia de otros efectos, este no tiene un costo, solo un requerimiento, mismo que ahora es muy fácil de cumplir gracias al nuevo monstruo jefe, pero si bien es una counter y tiene buen valor, yendo a segundo no tiene mucho uso. Invocaciones asistidas no cumplen para este criterio y en general será difícil que esta sea la carta a usar cuando ya se tiene negadores y acceso a monstruos gigantes de forma mucho más cómoda. Por lo mismo, la gran mayoría no la lleva. Las últimas 2 cartas son las relacionadas al arquetipo de Ursartic. Estas son la Ultimate Flagship Ursatron, monstruo de atributo de agua de nivel 7 tipo máquina con 2000 de ataque y 700 de defensa. Es una fusión. Esta carta siempre es tratada como una carta Drytron y Ursartic. Debe ser invocada de forma especial con un Ursartic Drytron. Una vez por turno, si otro monstruo de efecto es invocado de forma especial a nuestro campo, excepto durante el Damage Step, podemos añadir un monstruo Drytron o Ursartic desde nuestro deck a nuestra mano, y una vez por turno podemos seleccionar uno de nuestros monstruos Drytron o Ursartic removidos para añadirlos a la mano. La otra es la Ursartic Drytron, que es una magia normal que invocamos de forma especial
especial al Ultimate Flagship Ursatron desde nuestro extra deck al remover un Ursartic Big Viper y un Draytron Fafnir desde nuestra mano y o campo, aunque podemos remover uno de ellos desde nuestro deck en su lugar si Ursartic Polari o Draytron Alpha Tuban están en el campo. Si fuéramos a tributar uno o varios monstruos para activar el efecto de un monstruo Draytron o Ursartic, podemos remover esta carta desde el cementerio en su lugar y solo podemos usar este efecto de Ursartic Draytron una vez por turno. Su valor está en generar más búsquedas y reciclaje, pero involucran el uso de cartas muy incómodas. Incluso Ursartic y Draytron no tienen sinergia natural y están más unidos por sus temas en los cuales están basados que en posible mejora de sus estrategias, por lo que estas dos cartas no se llevan bajo ninguna circunstancia. Para el plan de juego queremos poner en circulación tantos nombres Draytron como sea posible, esto para poder generar toda la ventaja que tengamos disponible con ellos, sea buscar un monstruo de ritual, magia de ritual, generar robo, buscar monstruos temáticos, reciclar recursos y mucho más. Mew-Beta Fafnir también suma estos propósitos, genera un cuerpo adicional para las jugadas y también envía algo desde el deck al cementerio, lo que sea que nos haga falta. Todo esto para ir por sus monstruos de ritual que dependiendo del punto de juego es el valor que nos darán. Quadrantix nos permite meternos contra magias y trampas del oponente, Draconix permite atacar todos los monstruos invocados de forma especial del oponente y Alpha Draconix nos da negación contra efectos de monstruos, aspecto que Mew-Beta Fafnir nos da la negación de complemento de magias y trampas. Todo esto complementando con muchísimas cartas de extra deck y cartas que puedan jugar a pesar de sus restricciones es lo que nos dará un juego muy sólido, consistente, pero sobre todo agresivo para terminar los juegos, sea por fuerza y por batalla o por control y consumiendo lo que quiera hacer el oponente. Para las ventajas, el deck ahora tiene la posibilidad de jugarse de forma pura. Esto antes no era posible por evidentes carencias que tiene el deck, y si bien algunas de estas todavía están presentes, es un incremento de potencia muy considerable. El deck lo busca todo, no solo esto, lo puede hacer de múltiples formas, sea añadiéndolo a la mano, tirándolo al cementerio y luego invocándolo, recuperándolo de vuelta, así que puede acceder a todas sus cartas en básicamente todo momento. A pesar de las limitantes que tiene el deck, tanto a lo que puede usar y acceder, los complementos que puede llevar son fantásticos. Gracias al soporte, el uso de sus monstruos jefes es mucho más activo o útil. Por la simple presencia del nuevo monstruo jefe ya se hacen más fáciles los juegos, pero acompaña o mejora el uso de los otros dos. Es difícil meterse con el juego del deck, ya que casi todo activa en mano o cementerio. Son efectos que están un tanto limitados de cómo se puede interactuar con estos. El deck pasó de tener pseudonegadores un tanto incómodos a poder usar varios de estos en un turno, y cualquier deck que tiene acceso a negadores es una gran mejora. El deck gana mucho en reciclaje. Previo al soporte podía hacerlo con Beta Rastaban, pero era solamente a monstruos y de vuelta al cementerio. Ahora puede hacerlo incluso de vuelta a la mano y con cualquier carta temática. Esto le ayuda mucho. El deck es consistente, sea porque tiene combos de una carta o más formas de buscar y acomodar recursos, será extraño el juego en el que no lleguemos a su plan ideal. Dicho esto, sus combos mejoraron mucho. Lo que antes eran combos simples y modestos con cartas clásicas, ahora tiene combos de una carta decentes y que se pueden hacer combinaciones de hasta 2 o 3 cartas con resultados espectaculares. Esto le da espacio para más cartas ajenas al deck para poder interrumpir el juego del oponente o potenciar el nuestro. Las características del deck previo al soporte siguen allí, como el hecho de poder usar básicamente cualquier monstruo de ritual genérico del juego, lo que le da un potencial muy alto. Pone sus negadores muy temprano en el turno, el poder poner como primer monstruo su negador o que para el momento de la quinta invocación ya tengamos acceso a los 2 negadores del deck le permite jugar contra y a pesar de muchísimos elementos. Su capacidad de juego sobre interrupciones también mejoró mucho, esto dependerá de la mano, pero es mucho más fácil ahora jugar sobre interrupciones del rival. Puede ir fácilmente primero o segundo sin muchos problemas, hay incluso elementos que se aprovechan mucho más en el turno 2 en adelante, como Draconix para poder atacar o Quadrantix para poder llevarse magias y trampas. Pone muchísimos cuerpos en campo con relativas bajas restricciones, esto le permite hacer un número muy considerable de jugadas de extra deck. No depende de su invocación normal, esto permite usarla para complementos que mejoran mucho su uso o para efectos de poder útiles. No es ideal y dependerá de los recursos que podamos buscar usar, pero no depender por completo del extra deck lo pone en una mucho mejor posición que muchos otros decks. Por las estadísticas naturales de los monstruos jefes puede poner una buena cantidad de daño en campo, no para asegurar ganar cada turno no importa qué, pero entre configuraciones del rival correctas y estadísticas naturales pueden ganar muchos juegos solo por la fase de batalla. Y por último, el deck se hizo mucho más entretenido, sea al usar los mismos recursos y algunos extras para poder armar los campos clásicos u orientarse a los nuevos objetivos y optimizar el uso de las cartas. Pasó de ser un deck muy repetitivo y poco interactivo a uno que juega muchísimo con el rival. Para las desventajas conlleva todas las problemáticas de los decks de ritual, que no son cosa menor. Debemos de tener la magia o efecto para poder invocar por ritual, el monstruo de ritual correcto, así como los tributos para lograrlo. Y estos son muchos elementos buscados, acomodados y generados que si no podemos tener alguno de estos o el rival se mete con alguno de estos, el deck simplemente no funciona.
El deck es muy dependiente del cementerio, esto ya era problemático de inicio, pero se hace mucho más marcado porque su monstruo jefe depende de este para poder ser tan útil para el deck. Como todo deck de ritual, busca demasiado, un efecto que castigue esto o no lo permita es casi robar victorias contra el deck. También depende de tributar, si hay algún efecto que no lo permita o lo haga incómodo estaremos en problemas. Juegos yendo a segundo le pesan mucho, si bien sus monstruos jefes pueden ayudar a solucionar mucho de esto, los recursos invertidos en estas jugadas a veces no son fáciles de obtener. Las interacciones principales del deck son destrucción y enviar al cementerio, lo que no está nada mal, pero estas dos tienen en común que envían cartas del oponente al cementerio, lo que le puede dar recursos y jugadas posteriores. Es bastante dependiente del nuevo soporte y de sus monstruos jefes. Juegos en los cuales no tengamos acceso a estos se sentirán como juegos muy débiles. El deck quiere circular a través de la mayor cantidad de recursos posibles para poder generar ventaja. Esto al mismo tiempo provoca nombres y cuerpos para los negadores, pero juegos en los cuales nos veamos obligados a ir por jugadas específicas sin poder generar toda esa ventaja, no podremos jugar bien o tendremos problemas. El deck depende por completo de invocaciones especiales, es difícil pensar en un deck actual que no tenga esta problemática, pero en este deck se hace mucho más grave porque no tiene una carta para invocar de forma normal. El reciclaje obtenido es bueno, pero todavía no es regresar cartas de vuelta al deck. Esto le ayudaría para poder usar todos sus efectos lo antes posible o más veces en un turno. Es un deck tan rápido que se quedará sin búsquedas o recursos rápidamente. Para evitarlo se deben usar demasiadas cartas temáticas o formas de generar reciclaje, lo que no es ideal por cómo opera el deck. Sus problemas y lagunas están demasiado marcados, todavía depende mucho de los complementos para poder solventarlo. Tiene costos muy altos, esto se puede conllevar y jugar bien en situaciones ideales, pero enfrentándonos contra negación y destrucción, la gran mayoría de los efectos de los Drytron se convierten en un -2 o incluso peor. Depende por completo de sus magias y trampas, esto es incluso para hacer la invocación de ritual. Si hay algún efecto que no permita esto, el deck no puede lograr su cometido principal. Y por último, a pesar de haber reducido la dificultad para llevarlo, todavía hay elementos que se deben aprender conforme se avanza con el deck, por lo que no es un deck que se pueda dominar rápidamente, y para lograrlo tomará tiempo. Esto puede ser desesperante para muchos jugadores cuando hay otros decks mucho más potentes, más directos y sobre todo que no tienen tantas restricciones o limitaciones innecesarias. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Primero, las cartas que tienen que estar llevando sea una o múltiples de estas son las cartas Cyber Angel. Específicamente Cyber Angel Venten es la carta que puso en el mapa esta estrategia. El hecho de que los monstruos Drytron hagan tributo como costo provoca que aun cuando el efecto se ha perdido en cualquier capacidad, todavía vamos a ver tributado a Venten para que nos pueda estar generando la búsqueda. No solo esto, debido a las estadísticas naturales de la carta hay demasiados combos que se abren, como el que incluso podemos utilizar Meteonis Drytron para invocar a Venten al campo en el proceso poniendo cartas en circulación y luego en campo la podemos tributar otra vez para podernos generar más búsquedas. También, considerando que nos genera la búsqueda de una carta Light Fairy, hay muchísimos complementos naturales que podemos llevar con esta. Pero no solamente Venten acaba siendo una muy buena carta, Natasha es una carta impresionante para poder estar yendo a segundo. La capacidad de poder estar reviviendo una y otra para poder estar consumiendo a las otras cartas Cyber Angel y estar robando monstruos del oponente, generando vida y rompiendo campos de una forma increíble es una excelente carta para poder conllevar. Incluso hubo puntos en los cuales el uso de Idaten para poder reciclar el ritual daba una invocación adicional para poder hacer muchos más combos. Otras piezas que ya tengan o que puedan aparecer a futuro como Cyber Petit Angel para poder estar buscando estas cartas son algunas valiosas para poder estar considerando. Otro conjunto de cartas que algunos jugadores gustan de llevar son las cartas Magic Key, y esto es específicamente por sus rituales. Los dos son monstruos de ritual máquina, así que tienen mayor sinergia con esta estrategia. La idea usual es poder estar buscando unlocking para poder tener una counter y hacer que el juego del oponente sea mucho más problemático. Magic Key como tal no tiene mucho que ofrecer fuera de estas cartas, pero por las características naturales del deck, sobre todo que los dos monstruos tienen 2000 de ataque y se pueden solamente invocar tributando un monstruo de Drytron, son algunos que vale la pena revisar. Monstruos de ritual varios para poder condicionar o hacer más potente al campo, y hay varias lógicas para esto. Tenemos al Blue Eyes Chaos Max Dragon, que este incluso se puede invocar por el efecto de Alpha Draconix para traerlo directamente desde el deck. De no ser así, los impresionantes 4000 de ataque e inmunidad son muy buenos para poder estar resolviendo muchos juegos. Algunos jugadores gustan de llevar al Amor Factor Paint de Imagination Dracoverlord para poder estar saltando la main phase del oponente. Esto no solamente los obligaría a saltarse la fase de batalla y casi asegurarnos que vamos a llegar al siguiente turno. Incluso hay jugadores que los han estado complementando con algo como Thunder of Ruler para obligar al oponente a que no tenga fase de batalla, y si no hay main phase 1 y no hay fase de batalla, esto es básicamente saltar el turno, lo que acaba siendo un combo bastante simple para poder alcanzar. Dos compañeros en crimen con este deck y que hicieron que muchos jugadores lo acabaran odiando son los Herald of Perfection y Ultimateness.
Estos simplemente no dejan jugar al oponente y hay muchas formas de generar ventaja en mano de monstruos Fairy para que simplemente no se pueda jugar. Evidentemente con los nuevos objetivos del deck esto queda fuera, pero si incluso pudieran estarlos buscando y utilizarlos a partir del turno 3 y posterior a costa de sacrificar el uso de Nu, todavía son planes de juego bastante viables. El último sería el Magician of Black Chaos Max. Esta carta permite tributar a otro monstruo para que el oponente no pueda activar efectos de monstruos este turno y puede ser utilizado tanto para nuestro turno para poder estar resolviendo rápidamente el turno y que podamos jugar en paz, o incluso utilizarlo para el turno del oponente, lo que acaba siendo impresionante y que con otros complementos veremos cómo se puede potenciar. De nuevo, esta estrategia se puede combinar con básicamente cualquier monstruo de ritual, pero estos en general han sido los más prolíficos. Para monstruos en solitario, Diviner of the Herald es una carta casi obligatoria para el deck. Esta carta en sí ya le ayuda mucho a las estrategias de ritual. En invocación normal o especial permite enviar un monstruo Fairy del deck o el extra deck al cementerio para incrementar el nivel de esta carta, y usualmente hay dos blancos que vamos a enviar, que es la Elder Entity o el Herald of Darklight. Elder Entity sería para poder destruir algo del oponente, lo que no acaba siendo algo menor. Herald of Darklight es para podernos generar la búsqueda, pero considerando que podemos enviar cualquier monstruo Fairy, esto nos puede dar incluso muchas flexibilidades, como el estar tirando a Venten en el cementerio, utilizar Meteonis Drytron para poderle invocar de forma especial al campo, tributarla después y estar generando la ventaja. Lo otro es que acaba siendo un monstruo tuner de nivel 2 y hay muchísima sinergia alrededor de esta carta. Una simple es que si acabamos haciendo una de las jugadas mencionadas, se va a acabar haciendo un monstruo de nivel 6 o de nivel 8. Esto ya le pone en un nivel bastante alto para que con algún otro cuerpo o cuerpos podamos hacer alguna jugada potente. Un ejemplo de esto sería tenerla de nivel 6 más un monstruo que ya controlamos, hacer una jugada de sincro de nivel 7 para poder estar yendo por un negador o algunas cartas que vamos a mencionar más adelante. Pero incluso si no fuera el caso y fuera este efecto negado, todavía se queda como un tuner de nivel 2, y considerando que tenemos niveles naturales en el deck de nivel 1 y nivel 7, si acabamos sumando los niveles 1, 2 y 7, esto da jugadas de sincro de nivel 10 que podríamos incluso llegar a monstruos jefes muy específicos, pero que nos acaban resolviendo muchos juegos como Barone de Fleur. Así que por donde se le vea, la Diviner of the Herald es una carta impresionante para poder estar generando y generando ventaja. Incluso esta carta no necesitan llevarla a números máximos porque Cyberangel Venten la puede buscar fácilmente. Otros monstruos de estas mismas estadísticas que nos ayudan mucho tenemos a Senju y Manju, que en invocación normal nos generarían la búsqueda de piezas de ritual bastante importantes. No obstante, una carta que brilla mucho más en el deck es Choyu of the Trillion Hands. Esta en invocación, no importa la forma, permite añadir tanto un monstruo de ritual y una magia de ritual desde el deck a la mano. Es un monstruo de nivel 6, por lo cual requeriría un tributo, pero la idea sería utilizar cualquiera de los monstruos Drytron para luego invocar este, hacer un +1 y tener mucha más ventaja, así que vale mucho la pena. Otra carta que acaba regalando muchas victorias es Vanity Ruler. Este de nuevo se puede estar buscando con Cyberangel Venten y no hay invocaciones especiales para el oponente. Esto incluso si se hiciera yendo a segundo, dependiendo de la configuración de campos, si el oponente no tiene formas de lidiar con este o conllevan la invocación de monstruos especiales, este les puede dar cualquier cantidad de victorias. Y algunos otros complementos como Sakitama para poder tener un cuerpo adicional si es que están interesados mucho más en las invocaciones de Link. Vale la pena recordar que tenemos limitaciones un tanto severas, pero estos complementos ya hacen demasiado por el deck. También es muy recomendable que por el espacio podamos estar llevando cualquier cantidad de hand traps, algunas clásicas como Ash Blossom o Nibiru, algunas específicas para formato como Droll, algunas que el deck no tiene sinergia como tal pero que son muy potentes de vez en vez como Kurikara, Infinite Impermanence. Cualquier espacio que puedan pensar puede acabar entrando aquí. No obstante, hay 4 cartas que califican como hand traps que de nuevo se pueden estar buscando con Cyberangel Venten. Esto es Artifact Lancia y los monstruos Herald. Artifact Lancia es ideal para cuando no queremos dejar que el oponente esté removiendo cartas o depende mucho de esto. Desafortunadamente esto apagaría nuestro negador principal para el turno del oponente, pero si podemos utilizar esta después de que utilicemos las negaciones o si sabemos que esto le va a hacer mucho más daño al oponente, esto simplemente acaba siendo una victoria automática. Lo otro es el uso de los Herald of Orange, Green y Purple Light para poder estar negando alguna carta específica. Evidentemente el Herald of the Orange Light es la carta más popular y común, pero dependiendo del formato del juego, estos podrían ser excelentes complementos. Los otros, y de nuevo recordando que no utilizamos la invocación normal y la podemos utilizar para lo que sea que necesitemos, son cartas para poder solucionar los problemas o provocar al oponente. Cartas como Lava Golem, el Sphere Mode o incluso Denko Secas son monstruos que técnicamente consumen la invocación normal y que pueden solucionar muchísimos juegos. Vale la pena estarlos considerando. Para cartas de magia, primero, el deck no tiene problemas contra las magias y trampas, pero hay algunos juegos que sí nos pueden condicionar, por lo cual Odio estas podría ser muy bueno, como Harpy's Feather Duster o Lightning Storm.
también tiene algunos problemas cuando está yendo segundo, por lo cual cartas de poder para poder solucionar esto o ayudarnos es muy bueno. Dark Ruler No More, Forbidden Droplet, incluso considerando que ya tenemos combos de una carta, Triple Tactic Talents con cualquiera de los efectos, son muy buenas opciones a tener. Para algunas otras a usar, y Cyber Emergency nos acaba buscando cualquier nombre de Drytron. Ya tenemos Nova que los trae a campo, pero por la parte de Emergency nos lo va a traer a la mano, lo que acaba siendo fantástico. One for One era una carta que antes no se podía utilizar y esta solamente se utiliza para Nu, pero acaba siendo tanta la potencia y tanta la ventaja que nos genera que incluso ese -1 puede ser algo valioso. War of Though es por si ya tenemos un monstruo de nivel 1 para acabar buscando el otro. Ya que no tenemos invocaciones normales, esto es garantizarnos que nos vamos a hacer 2000 de daño, pero si una búsqueda adicional o jugar a pesar de interrupciones es algo valioso, esta puede servir mucho. Foolish Burial para poder acomodar algo en cementerio, incluso se puede utilizar Foolish Burial Goods para poder estar acomodando alguna magia o trampa porque se pueden recuperar, se pueden reciclar. Jack in the Hand para poderle dar algún elemento al oponente, si incluso lo llega a utilizar de alguna forma, este estaría cayendo al cementerio para que lo podamos usar después. Preparation of Rites para idealmente estar yendo por Cyber Angel Venten, pero pueden ir por otros complementos. Hold by the Grave para jugar sobre interrupciones. Terraforming para poder estar yendo por Fafnir, se siente como demasiadas búsquedas para lo mismo, pero sobre todo si utilizan las demás magias y trampas temáticas, esta puede ayudarles mucho. Instant Fusion para poder estar yendo por Millennium Ice Restrict, podemos utilizar el cuerpo de nivel 1 de gran forma, puede ayudarnos a jugar sobre interrupciones. Enemy Controller porque la generación de cuerpos no es algo que le pese al deck e incluso hay veces que no sabemos qué hacer con tantos cuerpos, puede provocar o robar algo del oponente muy valioso. Cross-Out Designator para jugar sobre interrupciones y muchas de las cartas mencionadas o incluso de las que busca utilizar el deck son magias normales, por lo cual Triple Tactic Cross para poderlas buscar. Para cartas de trampa el deck es monotipo y monoatributo, por lo cual Rivalry y Ghost and Match pueden ser muy buenas opciones. Hay ciertos jugadores que gustan de utilizar There Can Be Only One ya que tienen al Alpha Draconix en campo para que simplemente no pueda jugar o incluso para poderlo aniquilar con algo como Vanity Ruler. Para el extra deck, primero para los monstruos de Link tenemos a Linkuriboh y Relinquished Anima. Casi todos nuestros monstruos son de nivel 1, por lo cual una forma de poderlos enviar al cementerio o sacarles provecho acaba siendo muy bueno. Dynamondo es una excelente opción. En invocación especial de esta carta permite seleccionar una carta en campo y un monstruo de ritual en cementerio para poderlos reciclar. Esto generaría más valor de algunas otras cartas como Alpha en caso de que tengamos un conteo muy pequeño. También podemos estar reciclando algo como Cyber Angel Venten y el poder patear algo del oponente acaba siendo muy valioso. El otro efecto es que durante el turno del oponente permite tributarla para seleccionar un monstruo de ritual en nuestro cementerio para recuperarlo de vuelta a la mano o invocarlo de forma especial. Esto sirve para poder invocar a Alpha Draconix de nuevo para podernos generar reciclaje, o lo pueden acabar combinando con alguno de los efectos nocivos ya explicados como el Magician of Black Chaos Max para que no puedan dejar jugar al oponente. Algunas otras jugadas como Laina, considerando que todos los monstruos son de atributo de luz para poder robar algo del oponente para podernos generar la búsqueda, IP Masquerena para poder jugar en el turno del oponente, darnos inmunidad a destrucción, Herald of Mirage Lights como un negador adicional ya no hace tanta falta considerando el nuevo soporte, cartas genéricas como los monstruos Nightmare y algunos otros de índices más altos para solucionar problemas. Boral Sword Dragon todavía es una buena opción considerando que se puede robar los juegos muy rápido y que no es difícil ponerlo en circulación. Access Code Talker para básicamente la misma lógica para estar destruyendo. Apollos Above the Goddess en conjunto del IP Masquerena solamente para las negaciones y en caso de que por alguna razón todos los planes de juego no salgan bien o haya algo que nos genere problemas, la Underworld God of the Close World considerando cuántos monstruos podemos poner en circulación. Para los monstruos de fusión ya los acabamos explicando. Para los monstruos de sincro, Herald of Darklight ya habíamos mencionado. Habíamos mencionado que los monstruos de nivel 7 se pueden alcanzar a través de la Diviner of the Herald. Los dos más populares acaban siendo el Phaeton Dragster para poder tener una negación adicional, incluso si el oponente acaba negando esto y todavía podemos llegar a la Barone de Fleur, acabaría dando muy buen valor. La otra carta sería el Ancient Fairy Dragon, ya que el deck a través de combos naturales idealmente siempre podría estar llegando a Fafnir, podemos utilizar al Fairy Dragon para poder destruirlo, buscarnos otro campo, alguno específico como la Secret Village of the Spellcasters o algo para poder trabar al oponente y luego ponerlo en circulación. Incluso hay formas de acceder a monstruos Spellcaster naturales en el deck como la ya mencionada Laina para poder hacer el bloqueo de magias. De no ser así pueden ir por algunas otras opciones. Ultimaya Solkin es específicamente por Diviner of the Herald. La idea es utilizar Diviner para enviar uno de los monstruos de nivel 4, hacer uno de nivel 6, este es un tuner, invocar a Venten que es también de nivel 6 que no es un tuner para luego cambiarlos por Ultimaya Solkin, colocar una carta, poner un negador como el Crystal Wing Synchro Dragon y ya habíamos explicado cómo se puede incluso llegar a la Barone de Fleur. Por último, para los monstruos de Xyz, para los monstruos de rango 1, Kikinagashi Fucho puede ser una excelente forma de poder aguantar un turno no importa qué, a menos de que el oponente tenga acceso a algún monstruo muy específico como un monstruo tipo Kaiju, Forbidden Droplet y afines. Incluso hay ciertos jugadores que han gustado utilizar esta carta y ya que es un monstruo Winged Beast de atributo de viento, la acaban emparejando con el Harpy's Feather Storm para desactivar el turno del rival. Esto incluso puede servir exactamente para lo mismo para la Assembled Knight.
Nightingale. Esta se utiliza mucho más para poder poner dos monstruos de nivel 1 en campo, atacar directamente, aun si pudiéramos o no hacer daño, mejorarla a la Donner Magician y eventualmente hasta Zeus. Esto nos daría la posibilidad de poder limpiar dos veces el campo antes de incluso acabar comprometiendo algunos recursos importantes. Sobre la misma jugada que habíamos mencionado del Ultimaya Sol King, se puede estar accediendo a Beatriz, y considerando que se invocaría de forma correcta, tendríamos la posibilidad de poder lanzar dos cartas al cementerio. Hay formas naturales en las cuales este efecto nos serviría, pero muchos jugadores incluso la utilizan para poder enviar algo como Transaction Rollback en conjunto de alguna trampa específica para poder hacer mucho más daño al oponente, y de no ser así, algunos otros monstruos de Xyz naturales como el Typhoon. De nuevo, son muchas las opciones que puede estar llevando Drytron, va a depender mucho sobre si utilizan los nuevos complementos que les acaban poniendo restricciones, pero sea que lo usan o no, son muchas las opciones, son muchas las flexibilidades, y estas son solamente algunas de las más populares. Para las rarezas, de rareza Collector Rare tenemos a Draconids, a Quadrantix y a Meteonis Drytron. De rareza secreta solamente tenemos a Mew Beta Fafnir. De rareza Prismatic Secret Rare tenemos a Zeta Aldiva y a Mew Beta Fafnir. De rareza Ultra tenemos a Draconids, a Drytron Nova y Meteonis Drytron. De rareza Super tenemos a Alpha Tuban, a Zeta Aldiva, Gamma Eltanin, Beta Rastaban, Delta Altais, al Ultimate Bright Knight Ursatron Alpha, a Quadrantix, Drytron Fafnir y al Ultimate Flagship Ursatron. De rareza rara tenemos a Delta Altais, Beta Rastaban, Gamma Eltanin, Zeta Aldiva, Eclipse, Asterism, Meteor Shower y el Flagship Ursatron. Y por último, de rareza común solamente tenemos a los Arctic Drytron. Al momento de hacer este video no tenemos idea de en qué rareza estarían apareciendo las nuevas cartas de soporte. Estas serían Drytron Nu, al Alpha Draconids y el Meteo Aurora Drytron. No obstante, considerando que tanto el ritual y la trampa solamente se tendrían que estar utilizando a una copia, no hay razones para que puedan aparecer de rareza alta. Por el otro lado, Drytron Nu es una carta que se necesita llevar a números máximos y por ende tendría que ser de rareza muy superior. Para notas y comentarios finales, del constructor de decks donde fue entregado, Drytron era el que evidentemente tenía el mayor potencial, al menos con las cartas con las que fueron entregadas originalmente. La posibilidad de poder estar invocando o utilizando cualquier monstruo de ritual a futuro era una flexibilidad que era bastante atractiva. No obstante, no tardó mucho tiempo en que se hiciera algo muy problemático: el acceso fácil y combinación con otras cartas como Eva para poder estar generando muchos monstruos Fairy en la mano, y el poder utilizar monstruos negadores como Herald of Perfection o Herald of Ultimateness dieron como resultado que esta estrategia fuera prolífica muy rápido, pero a costa del odio de muchísimos jugadores, ya que su plan de juego era bastante repetitivo y lineal. Era simplemente estar poniendo tantas negaciones que el oponente no iba a poder jugar, y se dependía por completo de poder estar robando alguna carta para poder jugar sobre esto. Cartas tipo Kaiju, Forbidden Droplet, que en su momento no tenía una reimpresión y era bastante costosa, y esto no solo provocó que la estrategia fuera repudiada muy rápido, sino que también recibió golpes indirectos para poder controlar la situación. Y esto es algo que justamente se acaba notando en el soporte. Es impresionante el salto de poder que dan las nuevas cartas, pero se están enfocando a utilizar sus propios planes de juego y estar dejando atrás muchos otros complementos. Esto con la idea de poder estar dejando estos planes de juego tan opresivos detrás, pero al mismo tiempo accediendo a otros negadores, pero que se sienten mucho más justos o que se sienten naturales de poder llevar. Todo esto sin dejar de lado que aun cuando solo se entregan 3 nuevas cartas de soporte, acaban potenciando y mejorando absolutamente todo lo que significa el tema de Drytron. Y esta es una constante que estamos mencionando a cada video y que incluso ya se siente como un argumento viejo, pero hubo muchos puntos del juego en que simplemente se entregaban más cartas que solo sustituían las cartas nuevas, pero las cartas viejas quedaban atrás. Y si bien esto todavía es una realidad porque hay ciertas cartas que ya no se pueden estar llevando o que no se tendrían que estar utilizando, la gran mayoría de las nuevas cartas de soporte acaban revitalizando muchas de estas cartas, muchas de estas estrategias, y para el caso de Drytron no acaba siendo la excepción. Un aspecto que también se gana con esta ola de soporte es que es mucho más fácil el estar utilizando la estrategia, y sea que son veteranos con este deck o que incluso han tenido las ganas de poderlo probar, acaba dando las mejores características. Nuevos jugadores van a poder estar encontrando una estrategia un tanto simple pero con mucha profundidad que puede dar muy buenos resultados, y para los jugadores veteranos o los que ya conocen el funcionamiento de este, son simplemente muchas más piezas para poder estar jugando, sea que lo quieren hacer de forma pura como se está intentando hacer de ahora en adelante, o simplemente tomando algunos de los nuevos elementos para poder seguir utilizando esos híbridos tan potentes que conocíamos. Todo esto al final simplemente se convierte en que tengamos muchos más jugadores de Drytron, y con tantas personas dedicadas al arquetipo, el que puede estar evolucionando de forma natural. Si les gustan los decks orientados a la invocación de ritual, la posibilidad de poder aprovechar e invocar cualquier monstruo de ritual, no solamente que tengamos en este momento en el juego, sino que aparezca en el futuro que no tenga restricciones. Un deck que tiene múltiples monstruos jefes impresionantes que en solitario pueden resolver los juegos. Un deck que a pesar de las restricciones que pone, todavía puede llegar a planes de juego impresionantes, no solamente a través del extra deck, sino de las cartas que puede invocar o que incluso puede buscar. Una estrategia con acceso y uso de
de múltiples monstruos negadores bastante potentes y una estrategia que les pueda dar buenos resultados desde el primer día, pero que mientras más tiempo le dediquen, más optimicen y más acaben personalizando su propia lista para adecuarse a su plan de juego, les va a dar muchos mejores resultados, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Drytron. El tema de las rarezas y el costo para poder utilizar Drytron acaba siendo bastante peculiar. Recibimos reimpresiones muy rápido para este arquetipo, lo que en papel hace bastante fácil el poderlo obtener. No obstante, dos de sus cartas más importantes y más costosas hasta el día de hoy no hemos tenido reimpresión de estas, que son Drytron Nova y Meteonis Drytron. Sería un tanto lógico pensar que ya que esta estrategia está a punto de cumplir 4 años, se va a entregar nuevo soporte y con tantos espacios de reimpresiones que vamos a tener a futuro, por fin se puedan estar entregando estas cartas. Y en cuanto esto suceda, Drytron se va a hacer una estrategia muy potente y muy fácil de poder obtener y armar, mucho más considerando que sus complementos naturales son cartas bastante importantes que han sido reimpresas en tiempos recientes y que muy seguramente lo vamos a ver a futuro, con cartas en el Rarity Collection 1, 2 y quién sabe cuántos otros productos tengamos a futuro. A pesar del impresionante nivel de poder que ha presentado Voiceless Voice con tan poco tiempo en el juego, Drytron sigue siendo hoy en día el deck más potente y más importante de ritual que hemos tenido en la historia del juego, y es muy peculiar que con el soporte se siente como un deck nuevo o exactamente la misma estrategia, y va a depender mucho de cómo lo quieran estar usando o utilizando. La constante es que este deck hace maravillas por el deck y es uno que en definitiva tienen que estar probando, sea para poderse dar cuenta que es una estrategia con un increíble potencial, que tiene muchas flexibilidades y que no sería difícil que todavía pudiera ser protagonista a futuro, o por el simple hecho de que acaba siendo tan genérico, es una estrategia de ritual tan prolífica que tienen que conocer cómo se juega para hacerse familiares con dónde hay que golpearlo, cuáles son las jugadas que tienen que detener, y esto se hace mucho más importante recordando cuáles son sus flexibilidades y el potencial de poder utilizar casi cualquier monstruo de ritual a futuro. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Drytron. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que todavía recibieran de soporte a futuro? ¿Qué les parecen las cartas entregadas? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal donde subimos las transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.